Dale. Gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo andamos con la lectura? Miren que ya estamos, ¿eh? Se viene, como dicen en la tele. Yo no voy a dar, voy a dar alguna cosa, algún temita, pero quiero que lo que quiero que ustedes sepan para el final, para el segundo parcial, es lo que vimos hasta ahora. Y reitero, órganos, normas derivadas del proceso de integración y solución de controversias. Preguntas. ¿Está todo A mí claro? No, tenía una duda yo. A ver. Cuando hablábamos de la preferencia de incorporación mediante una ley vacía, yo eso entendí que era más benéfico porque si se eliminaba la norma en el Mercosur, en el ordinario te quedaba internamente vigente una y en el exterior no. Y después usted había nombrado el tema de la 2002, ¿es? Sí, Bueno, la resolución 2002, decisión 2002 y del Consejo de Mercado Común. yo me acuerdo que había un problema que era que decía que si había una norma interna con idéntica redacción, no lo sé perfectamente, no hacía falta. Ajá. Y eso era un problema porque confundía las fuentes. Pero eso no está relacionado con la forma de incorporación, ¿o sí? Ex- Es otro tema aparte. No, 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 la 2002 se refiere a la incorporación de normas. La Bueno, 2002 entonces, dice cuándo, digamos, supuestamente formula unas modificaciones al proceso de adopción de decisiones para que haya mejor incorporación de normas. ¿Se acuerdan que era la que suspendía antes de asumirse la norma, antes de dictarse la norma en los órganos Mercosur? Se frenaba, la norma iba a los países y volvía con tres informaciones. la El órgano viabilidad, que... el órgano La y el viabilidad, plazo. exactamente. Y esos tres datos se metían en la norma y ahí la norma surgía del Mercosur. Está dirigida a la incorporación normativa, está dirigida a mejorar el funcionamiento del 40 del protocolo de Europleto. El problema surge cuando más abajo de plantear esto, plantea lo que vos decís, que es exactamente así, que si existe una norma, y en realidad esta es la segunda vez que comete el mismo error en las decisiones del Consejo de Mercado Común, porque hay otra norma anterior, creo que es la 23 del 2000, que establecía más o menos lo mismo. Esta norma sale a decir que la redacción debe ser exactamente igual a la norma Mercosur. ¿Por qué? Porque alguien decía, no, bueno, pero si yo esa norma la tengo, pero no es que exactamente igual, no es lo mismo, no es para las mismas cuestiones y demás. Entonces, la 2002 vuelve a cometer el mismo error porque lo que hace es confundir fuentes. Digamos, si vos querés tener una norma interna, si un Estado quiere tener una norma interna, que tenga la que quiera, pero igual me incorporan a la norma Mercosur, me tienen que incorporar a la norma Mercosur porque yo tengo una fuente distinta de, digamos, de producción normativa, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, a los efectos del parcial, si me preguntan por qué es preferible la incorporación mediante una ley vacía, yo le tengo que decir Cuidado, el tema, Santiago, pará, que te iba a corregir en la primera parte y me olvidé. lo estoy diciendo mal, sí. A ver. No, 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 no. Cuando, no estás diciendo mal. Cuando hablan de incorporación, hablen de incorporación por norma interna. Sí, sí. Porque en muy pocas oportunidades se incorpora por ley. En general, la incorporación normativa es a partir de decisiones del Poder Ejecutivo, con lo cual tiene nombre de resolución ministerial, eh, decreto,
que a ustedes se les ocurra, decisión o, como se llaman, resoluciones de ANSES, de cualquier organismo, pero en muy pocas oportunidades se incorpora, se incorpora derecho derivado, el derecho originario sí, se acuerdan que son tratados, entonces ese sí entra por el lado del Congreso y ese sí sale con ley. Pero en muy pocas oportunidades el derecho derivado se incorpora por ley. Pero, perdóname, te quería corregir eso porque lo dijiste 2 veces y no sos el único, lo mencionan. Yo hablo siempre de normas. Sí, 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 Y sí, entiendo, perfecto. y ahí no nos equivocamos. Sí, 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 sí. Perdóname. Dale, Hay que tenerlo Santiago. atento. No, no, y yo le preguntaba que a efecto del parcial, si me preguntan por qué es preferible la incorporación mediante, bueno, una norma vacía, digamos, Ujú. yo le tengo que decir que es por esta cuestión de que si se elimina en el exterior, me va a quedar en el interior, en el No vigente. únicamente. O sea, esa es una de las explicaciones. Porque Sí, después, porque vos tenés otras explicaciones que son las de la vigencia simultánea, que si vos tenés una norma completa, una norma de derecho, perdón, una incorporación mediante, como le decimos nosotros, procedimiento ordinario, y la norma me reproduce la norma Mercosur, yo ahí lo que tengo es una norma nacional casi. Mejor dicho, en los 2 casos tengo una norma nacional, pero tengo una norma nacional que puedo aplicar. Por eso yo le hablo de norma vacía. Es una norma que no se puede aplicar, porque lo único que hace es remitirme al derecho internacional o al derecho del Mercosur en este caso para ir a agarrarla. Yo tengo que ir a buscarla allá, las condiciones de su vigencia, eh, la interpretación inclusive. Es por muchas otras, digamos, son varias las ventajas que se logran a partir de este tema de la incorporación mediante una norma vacía, para decirlo de alguna forma. Acuérdense, capaz que es más técnico hablar de incorporación especial. ¿Se acuerdan la distinción que hace Conforti Conforti. entre incorporación especial y ordinaria? Porque si nosotros, la especial tiene varios motivos y varios beneficios en este tema de la norma. Uno es el Disculpe, una tema este de pregunta. Otro motivo es por el tema de la subjetividad, ¿no? a ver, Por el subjetividad. tema de la subjetividad a la hora de reescribir la norma, digo. Subjetividad, no En el entiendo. sentido de que, no sé, los No sé, legisladores pueden llegar a ser subjetivos interpretar de otra en manera. algún aspecto de la norma al Yo, reescribirla. En cambio, si directamente yo hablaría de interpretación, digamos, dos Ah, bueno, cuestiones. La interpretación y la otra tarea que en general hacen en algunos casos el intérprete de una norma que puede llegar a ser un juez en algún caso o algún ente administrativo que tenga que interpretar la norma, es el tema de la integración normativa, que tiene un nombre que puede confundir, pero es el tema de rellenar la norma que pueda tener algunos vacíos. Esa tarea que hace el intérprete de la norma, sea un administrador o sea un juez, en un caso la haría exclusivamente con norma nacional y en el otro caso va a tener que ir a buscar para rellenar si esta norma tiene algún vacío o tiene algún hueco, alguna dificultad para aplicar, yo la voy a rellenar con derecho del Mercosur o la voy a rellenar con derecho nacional. Entonces, por los 2 lados, no sé si te referías específicamente, Felipe, a este tema pero yo lo denomino interpretación, que es, bueno, qué es lo que quisieron hacer los legisladores con esta norma. Entonces voy y busco en el Mercosur cuáles son los antecedentes de la norma, ¿no? Para interpretarla adecuadamente. Y en segundo lugar, si yo tengo que completar la norma con alguna, digamos, con otras normas para entenderla en su integralidad, para aplicarla en su integralidad, yo en un caso voy a usar derecho nacional y en otro caso voy a usar derecho del Mercosur. ¿Mm? perfecto, perfecto, clarísimo. Eh, Profe, yo tengo una duda. pero ven que que se pone mucho más emocionante esto cuando ustedes leen, que es
Mis respuestas me hacen pensar mucho más y las respuestas salen mucho más. Cuando ustedes leen, esto sale mejor. Perdón, ¿quién? Sí, acá. Daniela. La obligación, o sea, el Estado, una vez que se adoptó la norma en el Mercosur, el Estado tiene la obligación de incorporarlo a su derecho interno. Salvo si está la misma norma en el derecho interno, o sea, ahí no la tienen que incorporar, eso es lo que no me Bueno, queda claro. esta es la pregunta que hizo Santiago, y yo acá hice una cuestión de doctrina, que era mi opinión, no solo mi opinión, la opinión de algunos autores, que decimos que esa mención está mal. Es cierto que la 2002 dice exactamente eso, que el Estado se puede excusar de internalizarla si tiene una norma interna exactamente igual. Y yo esto lo reitero porque lo dije recién. Había una redacción muy parecida de ese artículo en una decisión anterior, que también, por supuesto, me parece que también es un error, que decía una norma en el mismo sentido, creo que decía una cosa más abierta, y esta es la segunda redacción de este error, para decirlo de alguna manera, este error que entendemos nosotros desde la doctrina, que es la 2002, que dice que cuando el Estado tenga una norma exactamente igual a la que se está incorporando. Digamos, la norma, la 2002 dice exactamente esto que estamos diciendo, pero a la vez nosotros tenemos que tener la capacidad de decir que eso es un error. ¿Por qué es un error? Por todo lo que te venimos diciendo. Porque confunde las fuentes de derecho del Mercosur con fuentes de derecho interno, que todas las tareas estas que estamos hablando de interpretación, de integración normativa, de análisis de la vigencia, se deben hacer en virtud del derecho del Mercosur y no del derecho interno de los estados. Por eso entendemos que eso es un error. Pero es cierto que la 2002 dice exactamente eso. Buenísimo, gracias. Sí, se reentendió. Profe, Muy bien. yo Vamos, tengo dale, que me consulta encanta. con el sistema de solución de controversias Ajá. del protocolo de Olivos, perdón, Sí. en relación a que ya están legitimados los particulares, pero al final termina siendo igual que el protocolo de Olivos porque necesitan ir a la sección nacional. Sí, cuidado porque esto, utilizaste un término que es un error, legitimación de los particulares. Los particulares no son parte en el sistema del protocolo de Europreto, ni son parte en el sistema del protocolo de Olivos. No son parte, no están legitimados. A lo único, por eso yo dije, a lo único que están habilitados a partir o mejor dicho, sí, habilitados están siempre. Lo único que hizo el protocolo de Olivos es decir que pueden ir a tocar el timbre a la Cancillería, a la sección nacional, digamos, a la sección nacional del Estado en el que tengan sus negocios. Pero esto no es más ni menos que lo que hacían en la medida de cada posibilidad, lo hacían antes de Olivos. Esto no necesitaba que se escribiera en el protocolo de Olivos, que le digan a alguien que si está perjudicado vaya a su Cancillería, si está perjudicado por la acción de un Estado en el comercio internacional, que tenga que ir a su Cancillería a protestar. Esto es lo que hacían, digamos, básicamente. Por supuesto, con más llegada o con más éxito los que son más poderosos y con menos éxito los que son menos poderosos. Pero en última instancia, cada uno hacía el lobby que podía en el mismo sentido, con el protocolo de Europreto, con el protocolo de Olivos. El protocolo de Olivos, en ese sentido, no ha sumado absolutamente nada. Por eso te corrijo el término de legitimación. Cuidado porque no hay ninguna legitimación activa. La legitimación activa es la posibilidad de actuar, de operar en el proceso. Y acá no hay ninguna legitimación activa de los particulares. Cosa que, digamos, entendemos un error en el mecanismo de solución de controversia, porque el mecanismo de solución de controversias, como dijimos la semana pasada, está imaginado para controversias entre estados. El mecanismo del arbitraje
es un mecanismo, digamos, que está imaginado para soluciones de controversias muy, si se quiere, digamos, no recurrentes, pero de poca cantidad de solución de controversias. No es un mecanismo ágil para todas las controversias que se van a producir en un mecanismo, un proceso de integración. El proceso de integración aumenta las transacciones en términos exponenciales, y aumentar las transacciones aumentan los conflictos. Ahora, ¿quién tiene que arreglar esos conflictos? Bueno, tiene que haber algún mecanismo ágil. El mecanismo de Europreto toqueteado por el de Olivos no es un mecanismo ágil. O sea que no se soluciona ese problema que presentaba el protocolo de Brasilia. Yo hablé de tres. De los tres ejes, claro. De las tres preocupaciones que intentó ver Olivos, y dije: acceso a los particulares, las doctrinas zigzagueantes de la jurisprudencia, Y la opinión consultiva. Y el tema de la opinión consultiva. De los tres temas, el único que tiene mediana solución es el del Tribunal Permanente de Revisión, la creación del Tribunal Permanente de Revisión, que en alguna medida supuestamente debería poner un poco más de orden en la sentencia de los tribunales ad hoc. Una preguntita con eso. El Tribunal Permanente de Revisión del Protocolo de Olivos dice que se puede acceder como instancia primera. Única. Claro, Exacto, como instancia única. Instancia o sea, única. que queda vedado la revisión en esa cuestión, claro, porque no hay nadie que lo revise. Por supuesto, no hay revisión. En ese caso el tribunal funciona como única instancia. A ver, hay pro y contra de esto. Lo que tenemos es un tribunal constituido que podemos presumir o saber o entender cuál es el pensamiento de los miembros del tribunal que están allí. Entonces yo Estado digo, bueno, este piensa de esta manera, este piensa de esta manera, este piensa de esta manera, este puedo, qué sé yo. Entonces voy al Tribunal Permanente de Revisión directamente y no tengo que construir un tribunal ad hoc. Y por supuesto, el Tribunal Permanente de Revisión, en su condición de instancia única, me va a revisar todo el procedimiento. Me va a analizar toda la causa. Ustedes saben que los tribunales de alzada tienen la competencia restringida a la sentencia y la apelación, la sentencia y el recurso, con lo cual su actuación en las segundas instancias tienen esta competencia, sí, esta competencia restringida a estos parámetros, con lo cual el Estado puede entender que yendo en única instancia al Tribunal Permanente de Revisión, incluso acortando plazos, ¿no? Porque puede ser esa también una de las finalidades, tener un acceso directamente ahí. De todo modo, esto también lo acuerdan los estados. Pueden acordar ir en única instancia, pueden acordar, como les dije, pueden acordar un fórum distinto, cosa que en alguna medida es una declaración de incapacidad, para decirlo de alguna manera. Esto es decir, yo puedo resolver la cuestión en el ámbito del Mercosur, puedo resolverla mediante el acceso a la OMC. Digamos, bueno, esto es como decir, no tengo capacidad para resolverlo en mi propio ámbito y recurro a un ámbito, una cosa que algunos la vemos con alguna dificultad. Puede ser que haya sido una salida o que sea una salida para alguna cuestión determinada, pero no queda lindo, digamos, para decirlo de alguna forma. Profe, la cuestión... pregunta. Micaela, dale. Sí, perdón, Santiago, te interrumpí. Dale. Mi pregunta es, ¿el Tribunal Permanente de Revisión también es de arbitraje o no? Entonces, ¿también Sí. podría generarse conflictos en que el tribunal se constituya, o siempre es el mismo tribunal? No, el Tribunal Permanente de Revisión es un tribunal permanente, justamente. Tiene 5 miembros designados, digamos, en términos permanentes. Y ellos están ahí. Los jueces serán esos.
se van cambiando, demás, Claro, pero siempre, o sea, es permanente, los no es jueces que están se constituye constituidos, para cada caso. están esperando Claro. que venga la causa. No es como el tribunal ad hoc, que se crea a partir de una controversia determinada. Se crea después de la controversia. Este tribunal está esperando los casos, digamos. Bueno, gracias. De todos modos, es arbitraje igual, porque en última instancia la solución es arbitral, para decirlo de alguna manera. No es una sentencia de carácter, habrá que homologarla después en cada uno de los estados, si hay que hacer algún estado, pero en última instancia la solución que otorga el sistema de solución de controversias es insuficiente, porque en última instancia, como yo les dije, la posibilidad que tiene un estado con una sentencia, con un laudo del Tribunal Permanente de Revisión, digamos que es la última instancia y demás, es decir, bueno, yo tengo derecho, me incumplieron el Mercosur en estos puntos que establece el tribunal. Entonces yo tengo derecho a incumplir en estos puntos para tratar de ver si este empieza a cumplir, el incumplidor anterior empieza a cumplir. O sea, lo que estamos haciendo es sumando incumplimientos en alguna medida. No es el sistema europeo que dice, bueno, está bien, este incumplió, listo, vamos y le aplicamos en la cabeza el garrote. Y las sentencias son de aplicación dentro de los territorios. Esta es imagínense que acá, entre otras cosas, el requerido, el demandado, es el Estado. Con lo cual, fíjense cómo terminan los laudos en general. Le dan 120 días para que cumpla, qué sé yo, que dicten las normas necesarias para la incorporación. Nada, es un sistema insuficiente. Por eso, en alguna medida, algunos apostamos a otra forma de aplicación del derecho de la integración, que es la aplicación por órganos internos. Yo creo que lo dije al pasar, pero siempre lo menciono. La idea de enseñar este derecho, en alguna medida, tiene que ver no solo con este mecanismo insuficiente de solución de controversias entre los estados, para lo cual ustedes, digamos, para aplicación de ese mecanismo, ustedes deberían estar incorporados en la Cancillería, por ejemplo, para hacer todas las reclamaciones en términos de... pero yo lo que digo es, guarda que la aplicación del derecho de la integración pasa a ser más importante por parte de los órganos jurisdiccionales internos, que son los que en alguna medida, incluso, como decíamos antes, dictan normas, dictan sentencias, que son ejecutorias para el Estado. Por eso creo que lo mencioné, sería mucho más importante poner a algunos muchachos a trabajar en conseguir una sentencia como la del Meján con Sofovich en Brasil, digamos, una sentencia que interprete que los acuerdos, podemos hablar de acuerdos comerciales, como se llama Café La Virginia, un fallo como Café La Virginia, buscando un fallo como Café La Virginia, que concretamente dice que los acuerdos de integración son para ser respetados y que con las normas internas no pueden desconocerlo, eso es mucho más importante que estudiar el mecanismo de solución de controversia. Esto es el ejemplo del camión de papas. El camión de papas estaba ahí. ¿Y cómo lo resolvió? La verdad que lo resolvieron con mucho ingenio. Se fueron del otro lado de la frontera, pidieron un amparo y hicieron levantar la barrera. Si ponían en marcha procedimientos de solución de controversia, las papas estaban todas podridas. Nada. Por eso algunos entendemos que el mejor imperio, lo que más le da imperio al derecho a la integración, no son tanto estos mecanismos de solución de controversias, si son más si están mal hechos, ¿no? Porque este mecanismo funciona para otra cosa, funciona para conflictos entre estados de otra naturaleza,
está mucho más acentuado, mucho más dirigido a los órganos internos. Esto es, que ustedes como abogados hagan respetar el derecho de integración en el ámbito de la República Argentina y que logren también de alguna manera en el ámbito interno de otros estados que se interprete de la misma forma. Capaz que no son todos, pero algunos capaz que termina siendo abogado de la UIA y puede ir a reclamar a los tribunales nacionales brasileños alguna cuestión en este sentido. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Profe, entonces, en fin, de las Perdón. 3 cosas del protocolo de Olivos, la primera no funcionó, la zigzagueante se solucionó, y la otra se había solucionado, la prejudicial, pero después de unos meses la frustraron con el tema de la Corte. Sí, Como que se exactamente. solucionó, pero quedó... Sí, tampoco era, pero fue un intento, era parecido al sistema prejudicial europeo, pero en última instancia era un intento. Y las mismas Cortes Supremas hicieron que el tema no funcionara. Porque como decíamos antes, como lo explicaba antes, yo no conozco un juez que le vaya a decir a su Cámara que no sabe cómo aplicar el derecho para que estos 3 miembros de la Cámara, o la Cámara, sea el número que sea, le pide a la Corte que haga un pedido de opinión consultiva porque el juez que tienen abajo no sabe cómo aplicar el derecho y se pueden dar cuenta que ninguno lo va a hacer. De hecho, ojo, hace algunos meses que no veo la página del Tribunal Permanente de Revisión, pero había una opinión consultiva y después se hizo la del tema del pago de las dietas de los legisladores, me parece que es una cosa así. Pero había una sola opinión consultiva que se había mechado justo entre medio de el protocolo de Olivos y la acordada de las Cortes, la reunión de las Cortes que había cerrado este grifo. Pero en última instancia, digamos, tuvieron la imaginación de copiar un modelo, un mecanismo que en Europa funcionó, pero no lo dejaron vivir. Enseguida la Corte, y la verdad que no tengo interpretación, no sé si en algún lado hayan publicado, se haya publicado el motivo, pero no, la verdad que lo desconozco, el motivo por el cual la Corte dijo, no, todo se hace por acá. Todo, ojo, y no fue la Corte Argentina, fue la reunión de los tribunales superiores de los 4 estados. Pero nada, entonces no tenemos opinión consultiva. Bueno, profe, eso fue una decisión del Consejo de Mercado Común que lo cambió. No. Perdón, sí, tenés razón. La decisión del Consejo de Mercado Común vino después de la reunión de la Corte, porque claro, por supuesto, porque la reunión de las Cortes no tenía carácter vinculante, que lo adquiere con una decisión del Consejo. Tenés razón, Geraldine, me corregiste bien. Profe, ¿no puede ser que este sistema sea tan, como, que tenga tantas falencias por el carácter intergubernamental de los órganos? O sea, porque si hubiera un órgano que hubiera hecho la decisión y que no se pudiera cambiar porque está por encima, las Cortes no podrían haber empujado para que se cambie. Cuidado que te voy a mandar a leer la primera parte de la materia. Son 2 cosas distintas. Una cosa es la supranacionalidad orgánica y la otra la supranacionalidad normativa. Aunque vos quisiste decir supranacionalidad normativa, algún órgano que dictara una norma que los estados no pudieran modificar. Pero ojo, el mecanismo de solución de controversias podría ser bueno a pesar del mecanismo de toma de decisiones. Me parece que son como cosas que van separadas. Y por eso ratifico, el carácter intergubernamental de los órganos no me dice que, no me impediría, para decirlo de otra forma, no me impediría que las normas tuvieran carácter supranacional. Imagínense que eso se acordó, son 2 cosas distintas. Una cosa es la conformación de los órganos, que se integra con representantes de los estados,
y otra cosa es cuál es el efecto que le voy a dar a la norma. Entonces, yo puedo decir, señores, los órganos se integran con representantes de los estados, intergubernamental, pero las normas que dictan tienen carácter obligatorio dentro de los estados. No es contradictorio. Digamos, la conformación de los órganos no me dice cómo tiene que ser la norma. Este tiene que ser un ejercicio que ustedes tengan que tener cuidado, Geraldine, por el tema de no confundir estas dos cosas. La conformación de los órganos no me dice mucho. Lo que me dice es que hay órganos que tiran para afuera, digamos, que cada uno tira para su lado. El carácter intergubernamental de los órganos, lo que me dice es que están tirando todos para afuera, que no hay ninguno que piense en el conjunto. Esta es una realidad. Pero independientemente de eso, yo podría haberle dado efecto directo a las normas emanadas de esos órganos. No. Imagínense, la primera parte de la Unión Europea tenían el reglamento con efecto directo y las normas se tomaban por unanimidad. Sí, las decisiones se tomaban por unanimidad, porque Francia no aflojaba con el tema de la mayoría. Y tampoco había gran carácter intergubernamental en aquellos primeros años de la decisión mayoritaria, la decisión más fuerte la tenía el Consejo de la Unión Europea, y el Consejo de la Unión Europea está conformado por los representantes de los estados. Ni existía el Parlamento Europeo, o mejor dicho, el Parlamento Europeo era conformado por los estados, pero además tenía una baja incidencia en la toma de decisiones, por lo que había mucha intergubernamentalidad, para decirlo de alguna manera. Pero las normas eran obligatorias, los reglamentos se aplicaban en todos lados y en forma directa. O sea, una cosa no me significa la otra. Y por eso quiero que ustedes, que mis alumnos, tengan esta capacidad de discernir entre una cosa y la otra. Porque la verdad que son cosas distintas. Y creo que se confunde, en muchos lugares se mezclan. En muchas lecturas que tenemos a veces en algunas cosas se mezclan las dos cuestiones. Y para mí son dos cuestiones que se pueden discernir absolutamente porque no tienen mucha vinculación. Y mucho menos el sistema de solución de controversia. Porque el mecanismo de solución de controversia, nada, podría haber sido otro. De hecho, fíjense, se toma órganos y normas Obro Preto, 1993, y solución de controversia en 1992, Brasilia. Después se modifica el sistema de solución de controversia y no se toca el tema de las normas, con lo cual, en Olivo. No veo por ahí la vinculación. A ver, es un proceso de integración muy politizado, y yo creo que tiene más que ver con la poca juridicidad, la poca confianza en la juridicidad en su creación. Imagínense que había primero, en el momento de la creación, las ideas imperantes eran el neoliberalismo. Esto es, el mercado lo hace todo y el Estado no debe interferir. Con lo cual, en el momento de Asunción, en 1991, las ideas imperantes eran estas. Después cambiaron, pero siempre se apostó más a la política que a lo jurídico. En alguna medida, pensar que la política podía resolver las cosas con escasa incidencia de lo jurídico. Desde la óptica de un país de mediano a chico como la Argentina, aún en una relación con Brasil, nuestro país es menos que Brasil, debió apostarse más a la juridicidad, que nos da más certezas en el manejo. En última instancia, digo, hay 4 países, hay 2 que son mucho más chicos que el nuestro, pero
Los problemas yo no los iba a tener con Uruguay y con Paraguay, o los problemas de incidencia. Los problemas de incidencia yo los voy a tener con Brasil. Entonces yo debería haber optado por la lógica de país chico. Los países chicos quieren reglas jurídicas que hagan que los grandes, a ver, el derecho funciona para esto, funciona en el Mercosur y en casi todos los ámbitos. El derecho es un parámetro para el funcionamiento básicamente de los poderosos. Y los que menos poder tenemos son los que más derecho necesitamos. Necesitamos derechos para regular esta falta de poder. Bueno, en este sentido, en el Mercosur se optó por, no, lo arreglamos por teléfono, la política lo va a poder todo. Ojo, en el 91 y en el 2003. Se apostó por el mismo camino en los dos casos. Y cuando tenemos situaciones políticas como la que tenemos actualmente, con una diferencia ideológica importante entre los líderes del proceso de integración, tenemos dificultades, como las que tenemos ahora. Por eso las reglas jurídicas generan vinculaciones mucho más rígidas y mucho más estables, para decirlo de alguna manera. Acá se optó por otros caminos, se optó por el camino. Ojo, digo esto y digo otra cosa. Si no hubiera tenido la flexibilidad política que tuvo el Mercosur, yo no sé si soportaba el 2001 en Argentina. Si todavía teníamos Mercosur después del 2001, que la Argentina 2001, 2002, 2003 tuvo que incumplir una cantidad importante, porque tenía unos problemas graves hacia el interior, que hizo necesario que la Argentina incumpliera buena parte de sus compromisos en el Mercosur. Y la comprensión por parte de los otros países hicieron que esto funcionara atado con alambre un tiempo y después más o menos se empezaron a encaminar. Pero tenemos alto contenido de política y bajo contenido de jurídico. Nada, ahí estamos. Qué linda charla. Qué linda charla. ¿Vieron que se pone más lindo cuando ustedes leen? Sí. Bueno, miren, son 17:43. A ver, alguien más que se le prenda la lámpara y me motive a hacer una intervención como la de esta hora. No. Bueno, entonces le voy a contar brevemente un tema que no va a estar incorporado en la toma el segundo parcial. Ahí empezaron a darse de baja, se fueron todos. Es un tema, lo voy a contar brevemente, porque la verdad que es un tema que me dio bastantes satisfacciones, lo puse en algunos ámbitos nacionales e internacionales y es bastante atractivo. Y me ha dado de viajar en alguna oportunidad, me ha dado de viajar esta situación, que es cómo funcionan o cómo deberían funcionar, o qué es lo que sucede cuando la composición del Estado, porque nosotros hasta ahora estamos hablando del Estado como una unidad. Decimos que la República Argentina se sienta en el Mercosur, sienta a sus representantes, asume compromisos y los incorpora al derecho interno. En general, las incorpora mediante procedimiento del Poder Ejecutivo. En algún caso muy puntual, derecho derivado, algún caso muy puntual, incorpora a partir de procedimiento de ley, digamos. Pero el problema que nosotros tenemos es que nosotros tenemos una composición compleja del Estado, compleja en términos federales. Esto es un Estado que ha distribuido sus competencias no solo en los tres poderes de Montesquieu, sino también un reparto, digamos, territorial del poder, con el reconocimiento, en nuestro caso, porque son antecedentes de la República Argentina, de los estados provinciales,
Y, bueno, ¿cómo juega esto? ¿Cómo juega el sistema federal en los procesos de integración? A ver, ¿y por qué es importante esto? Porque los compromisos internacionales, por supuesto, son materia de poder, de política exterior. Al ser materia de política exterior, el monopolio de la política exterior lo tiene el Poder Ejecutivo Nacional. No hay 95, inciso no sé cuánto, no hay instituidas atribuciones externas de los estados subnacionales, en nuestro caso las provincias, o los municipios. Entonces, claro, el Estado Nacional acomete su compromiso de proceso de integración y en alguna medida pregunta poco a los estados provinciales. Y en algún caso, como decíamos antes, en el sistema de adopción de decisiones tenemos a funcionarios con un nivel de accountability, como le decimos nosotros, responsabilidad política bastante menor, que al tipo un día se le ocurre decir que nada, que, qué sé yo, que la frutilla de coronda va a tener un tratamiento determinado que no puede entrar a Brasil o Uruguay. Entonces puede terminar deteriorando toda una economía regional a partir de una decisión adoptada en el Palacio San Martín de Esmeralda y Paraguay, en la República Argentina, destruyendo una situación. Digo, la frutilla de coronda, como puedo decir el vino, o puedo decir, qué sé yo, el litio, un compromiso respecto al litio, imagínense, lo que fuere. Lo que digo es que hay funcionarios de jerarquía menor asumiendo compromisos demasiado importantes y en alguna medida debería haber más responsabilidad política. Esto es, por supuesto, a un director nacional no lo eligió más que el ministro, punto. Ni siquiera los secretarios de Estado no son electivos, por supuesto, con lo cual a veces ni los conocemos. Entonces, bueno, en primer lugar hay un tema de responsabilidad política, de falta de responsabilidad en la toma de decisiones, responsabilidad política en la toma de decisiones. Pero por el otro lo que hay es una falta de reconocimiento a la condición federal en estos procesos de integración. Yo no soy inventor de nada, con lo cual me puse a leer cuál había sido la solución que habían encontrado en otros países. En Europa, esta discusión tuvo varias aristas. Por un lado, hubo una gran intervención política de municipios, regiones europeas, que fue el antecedente para que en un momento determinado se constituyera lo que es el Comité de las Regiones, en el caso europeo. El Comité de las Regiones es un comité justamente creado en el ámbito institucional de la Unión Europea, Comité de las Regiones que debe ser consultado obligatoriamente en alguna serie de cuestiones. Eso es, digamos, ahí es lo que nosotros denominamos participación externa de las unidades subnacionales. Ahí hay un órgano del proceso de integración que me deja hacerme escuchar como provincia, comunidad subnacional en ese ámbito. Y si ustedes se fijan, el organigrama del Mercosur tiene desde hace unos años ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Consejo consultivo. Consejo consultivo de provincias, estados federados, departamentos y municipios, se llama. ¿Esto por qué? Nosotros tenemos provincias, los brasileños tienen estados federados,
Los uruguayos tienen departamentos, los uruguayos y los paraguayos tienen departamentos porque tienen un sistema unitario, pero tienen departamentos y municipios. Bueno, y por otra parte municipios. Brasil tiene municipios, nosotros tenemos... Bueno, Brasil tiene prefecturas, lo que se denomina prefecturas. Allí hay un ámbito, digamos, el Mercosur incorporó a la posibilidad de que los gobernadores, los intendentes y demás tuvieran la posibilidad de concurrir en un ámbito en el cual escuchan, por lo menos, debaten algunas cosas de las que se está resolviendo en el ámbito del Mercosur. Pero yo digo que esta era la solución más políticamente atractiva porque habilita, perdón que lo diga, y lástima que está grabado, pero habilita que los gobernadores, los intendentes puedan viajar, pero en última instancia no es la solución más acorde a la necesidad de participación en la toma de decisiones. Cuando nosotros vimos los mecanismos de toma de decisiones, nosotros vimos Consejo del Mercado Común, Grupo del Mercado Común, Comisión de Comercio. Listo, los órganos decisorios son estos. Entonces, algunos pensamos que debería haber otras alternativas de participación, que son participación, que incluso es la participación más importante que las unidades subnacionales pueden tener, que es la participación interna, la participación adentro del Estado. ¿Y cuáles son estos mecanismos? Yo tengo dibujado lo que es una pirámide trunca. Imagínense una pirámide que sube por acá, trunca a la altura de mis ojos y baja la pirámide. A la altura de mis ojos lo que podemos dibujar es el sistema de producción normativa, de producción de decisiones de los órganos del Mercosur, acá arriba. Pero hay todo un proceso previo para llegar a un punto en el cual los estados se empiezan a comprometer, un punto de inicio de la negociación y otro punto de adopción de la decisión, que lo cumplen los órganos del Mercosur, nada más. Pero digo, hay todo un proceso previo a esto y todo un proceso posterior, como vimos, el de la incorporación de las normas. Entonces, particularmente algunos que no somos genios, sino que lo que vimos fue cómo se hace esto en otros lados, propusimos que en el procedimiento anterior a el momento en el cual se adopta la decisión, el Estado tuviera algún mecanismo de conversación con las provincias, un mecanismo de intercambio de opiniones con las provincias. Para tener más consolidada la opinión, justamente, la política que va a llevar adelante en el proceso de negociación que se va a dar en el ámbito internacional. ¿Y por qué esto? Porque algunos pensamos que en la fase descendente, bueno, no decíamos fase ascendente, proceso de toma de decisiones, fase descendente, cuando la decisión ya está adoptada en el ámbito Mercosur y tiene que incorporarse a los ordenamientos internos, algunos entendemos que esa incorporación debe hacerla el órgano encargado de la competencia de que se trate esa norma. Profe, pero ahí tengo una pregunta, perdón. Sí. No, me llegó tarde, te interrumpí. Si querés terminar y después te consulto. Digo, en el mismo sentido, a nivel nacional, perdón, siempre se concibió que a partir de ser una decisión que surge de un órgano internacional, en términos del Mercosur, un órgano del proceso de integración, siempre se consideró que eso era, y se concibe, que es política exterior, y que depende la incorporación solo al Poder Ejecutivo Nacional. Y en algún caso, si afecta al principio de legalidad, lo mandamos al Congreso Nacional. Cuando algunos entendemos que en algún caso, alguna medida puede estar dentro de las competencias reservadas a las provincias. Nunca se entendió
que en el proceso de adopción de decisiones en el ámbito interno del Estado podía ser compartido o distribuido en términos subnacionales. En Europa no es así. En Europa, cuando hay una norma que dictar en el ámbito interno, en el caso de las, ¿cómo se llaman? Las normas en directiva. En el caso de las directivas en la Unión Europea, las directivas habilitan, en realidad comprometen al Estado al dictado de una norma interna. El dictado de esa norma interna lo tiene que hacer el órgano encargado de acuerdo a la constitución de cada uno de los países. En muchos casos, en países federales de importancia, básicamente Alemania, en alguna medida España, con su sistema autonómico, federaliza la incorporación normativa o la producción normativa en el caso de las directivas europeas. Pero acá nunca entendieron que esa norma podía ser incorporada por un órgano subnacional y, por supuesto, desde las provincias tampoco hay mucha conciencia en este sentido. Las provincias, a ver, no es que no hagan lobby cuando escuchan que hay alguna cuestión que las afecta, pero hacen el lobby en términos políticos y en términos, cuanto más llegada al Poder Ejecutivo tendrán mejor recepción. Pero no se puede dejar esto librado a esta cuestión de las simpatías políticas. Lo que algunos decimos es, señores, acá el Poder Ejecutivo Nacional, cuando empieza a tener idea de la negociación de alguna cuestión, y antes yo le llamo momento de la toma de decisión, cuando el Estado negoció en el ámbito interno y en un momento determinado dice, bueno, vamos a ir para este lado, vamos a votar de esta manera tal cosa, bueno, que previo a esa cuestión haya un diálogo entre las unidades subnacionales y el Poder Ejecutivo Nacional. Y es más, en algún texto que yo escribí en algún lado, pongo un ejemplo. En 1990, estoy hablando del siglo pasado, justamente, 1999-2000. Sí, 2001 fue el caos. Sí, puede haber sido comienzo del 2001, la verdad que no me acuerdo exactamente. Nosotros teníamos un régimen político bastante debilitado, con un poder ejecutivo nacional encabezado por un partido político y las tres provincias que tenían industria automotriz, le hace Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, tenían color político distinto. Y empieza la negociación de automotrices en el Mercosur. El Poder Ejecutivo Nacional se tenía que sentar con Brasil a negociar la política automotriz. Y el encargado de la política exterior argentina en ese momento, el ministro de Relaciones Exteriores, era... Ay, se me fue el nombre. El encargado del CARI ahora. Marce, vos que sos rápido con la compu. Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de la Rúa en el 99-2000, no, en realidad fue 2000 o 2001 esta situación que yo les digo. Y estaba, creo que Reutemann en Santa Fe, De la Sota en Córdoba y Rucauf en la provincia de Buenos Aires. Tres gobernadores de un color y el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores, por supuesto, era de otro color. ¿Cómo se llama este muchacho? Y el ministro llamó a los gobernadores y los sentó en una mesa. En ese caso era, a partir de, podemos decir, debilidad, pero en última instancia lo que logró era consenso. Del lado de Brasil, la negociación estaba entre el Poder Ejecutivo, era Cardoso, sí, 99-2000, creo que era Cardoso.
pero tenía en Minas Gerais un gobernador de otro color que cascoteó el acuerdo por todos los medios que pudo en el lado brasileño. La política argentina, la política exterior argentina fue más sólida porque no hubo distinciones, digamos, a partir de este diálogo que hubo en la Cancillería, se acordó cuál era la política a seguir en el ámbito de esta política automotriz, y del lado brasileño no. Por eso cuando alguien me dice que los poderes ejecutivos nacionales no quieren discutir con las unidades nacionales, pues imagínense que están discutiendo con las provincias, con todo lo que yo... yo lo que digo que es un error, porque solidifica la posición hacia afuera. Imagínense que el proceso del Mercosur tiene un problema más grave todavía, que es el problema del secretismo. Todas las cuestiones que están negociándose en el ámbito del Mercosur son secretas. ¿A ustedes parece que debe ser así? No creo que tenga que ser una regla. Puede haber algunas cosas más reservadas, pero no puede ser que todo lo que se discuta en el ámbito del Mercosur sea secreto. Perdón, Micaela, hace un tiempo querías hacerme una pregunta, no sé si te debe haber ido. Sí, creo que más o menos me acuerdo. Es sobre la jerarquía en la incorporación de normas. Nosotros habíamos dicho en unas clases que lo mismo que venía diciendo ahora, ¿no? Que las normas no solo las incorporaba el Poder Ejecutivo o el Congreso, sino que cada, depende de la materia de que sea la norma, la incorpora el órgano pertinente del Estado. Mi pregunta ahí es... En general es poder Ejecutivo Nacional. Sí. Digamos, es Poder Ejecutivo Nacional y de acuerdo a la ley del ministerio, donde caiga. Claro. Perdón, dale. Entonces, mi pregunta es con respecto a la jerarquía. O sea, si las normas de Mercosur supuestamente tienen jerarquía superior a nuestras normas internas, ¿cómo es que si las incorpora el Poder Ejecutivo o algún ministerio tiene esa jerarquía, digamos? Cuidado que yo lo mencioné medio al pasar, pero ahora lo ratificamos. En ningún caso, hay un solo autor en la República Argentina que plantea que se ve involucrado el 75 inciso 24 en las normas derivadas del Mercosur. Un solo autor. Todo lo demás decimos, señores, acá hay principios que requiere el 75 inciso 24, creo que lo habíamos dicho, reciprocidad e igualdad, fundamentalmente, que no se están dando en el caso del Mercosur. Por eso ninguno de los autores concibe que las normas Mercosur puedan tener jerarquía superior a las leyes. Más allá de lo que dice el 75-24, lo que nosotros decimos es, señores, cuando hablamos de Mercosur no hay reciprocidad e igualdad, con lo cual entendemos que no funcionan los términos del 75-24. No tenemos norma con jerarquía superior a la ley. Esto lo decimos de nuevo, lo dijimos, en alguna clase lo charlamos, pero capaz que fue medio rápido. Nosotros decimos, en general, todos los autores dicen, señor, acá hay requisitos que el 75 y 24 incorporan a la Constitución, fundamentalmente el de reciprocidad e igualdad, esto es, que el mismo tratamiento tenga la norma Mercosur en la Argentina que en otro país, eso es reciprocidad y igualdad, eso no se está dando. Con lo cual, los requisitos del 75 inciso 24 no están dados para que nosotros concibamos la norma Mercosur con jerarquía superior a la ley. Más allá de que existe el 75 y el 24. Pero cuidado que algunos requisitos del 75 y el 24 no están dados todavía. Y no están dados en este esquema actual del Mercosur. Capaz que en un desarrollo posterior sí, pero hoy no. Con lo cual, fundamentalmente la reciprocidad e igualdad. Brasil tiene unas interpretaciones muy localistas del derecho internacional. Para que ustedes se den una idea, yo estuve en un congreso del año 2003. 2001. 2001. Y creo que recién reconocían las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recién ahí, en el 2001, Brasil empezó a darle ejecutoriedad a las normas
tiene una potencia. Entonces tiene respecto de algunas cosas localistas. Con lo cual, digo, está todo bien, nosotros tenemos el 75 y 54, pero bueno, el día que todos cumplan con los requisitos del 75 y 54, fundamentalmente de reciprocidad e igualdad, podemos decir que el orden democrático está preservado en todos los estados, la defensa de los derechos humanos con mayor o menor medida puede estar reconocido en todos los estados, pero este doble requisito de la reciprocidad e igualdad no está dado. Con lo cual nosotros decimos, señores, dejemos al lado el 75-24, que lo tenemos, lo queremos respetar, pero no es para las normas Mercosur. Bueno, sigan leyendo, por favor, que se hace más amena la clase. Nada, Marce. Nos vamos. Tengan un buen fin de semana largo. Y nada, es el martes 30 entonces. Por favor, a ver, digo, el viernes que viene tienen que tener todo leído. Ya, digamos, a 4 días de... Con lo cual intentaremos que haya otro intercambio tan productivo como este que tuvimos hoy. Gracias a todos los que participaron, fundamentalmente. Gracias, bueno, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Muchísimas gracias.